Hola, mi nombre es Simri de León, soy estudiante de la Universidad Galileo y en este video realizaré experimentos sobre la ley de Hooke. Antes de empezar, recordemos qué es la ley de Hooke, pues esta ley afirma que la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que produce tal deformación, siempre y cuando no se sobrepase el límite de elasticidad. Es decir, que si nosotros estiramos demasiado un resorte, este puede que ya no regrese a su forma original. A esto se le conoce como el límite de elasticidad. Recordemos también que esta ley permite asociar una constante a cada resorte. Los materiales que vamos a utilizar para realizar el experimento será una masa que sea de 2 libras, una segunda masa que sea de 4 libras y 2 resortes. También una regla de 30 centímetros y un transportador. Recordemos que las masas pueden variar dependiendo de la calidad del resorte que consigamos. Para hallar la constante de este resorte, el paso número 1 que tenemos que realizar es medir el resorte en su forma original y procederemos a anotarlo. Como segundo paso, vamos a colocar la masa con el peso conocido, que en mi caso era de 2 libras, y lo dejaremos caer. Una vez que este esté alargado, volveremos a medirlo y procederemos a volverlo a anotar. Ahora vamos a calcular la constante del resorte. Primero tenemos que tomar en cuenta los datos que ya conocíamos, y los datos que ya conocíamos era el valor de la masa, que en mi caso era de 2 libras. Esta la vamos a convertir a kilogramos porque son las dimensionales que vamos a utilizar. Otro dato que conocíamos era la longitud inicial, que es de 5 centímetros, y la longitud final, que es de 17.5 centímetros. La fórmula de la ley de Hooke es la fuerza igual a la constante por la variación de la longitud. Recordemos que la fuerza está dada al multiplicar la masa por la gravedad. Y nosotros tendríamos que sustituir la fórmula de acá. Al momento de despejar la fórmula nos quedaría que la constante es igual a la masa por la gravedad dividido la variación de la longitud. Y la variación de la longitud está dada por la longitud final menos la longitud inicial. Al momento de nosotros sustituir valores acá, nos quedaría 17.5 menos 5 centímetros. Al momento de restar nos queda que la variación de la longitud es de 12.5 centímetros, pero esta respuesta la tenemos que expresar en metros, entonces la dividimos dentro de 100 y nos queda que la variación de la longitud es igual a 0.125 metros, y lo único que tenemos que hacer es sustituir la fórmula de acá, en donde vamos a multiplicar la masa por los 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, que es el valor de la gravedad, dividido la variación de la longitud. Al momento de operar esto nos queda que la constante es igual a 71.19 newtons sobre metros. Ahora vamos a realizar el mismo experimento, pero con una variación en la masa. Lo primero que vamos a hacer es tomar la medida del resorte sin estirar y anotarla. Luego procederemos a colocar una masa, en este caso era de 4 libras. Y por último tomaremos la medida del resorte una vez estirado. Para calcular la constante, recordemos que los datos que ya conocíamos era la masa, que es de 4 libras, y la longitud inicial del resorte, que era de 3.5 centímetros, la longitud final, que fue de 25 centímetros. Y lo primero que vamos a hacer es calcular la variación en la longitud, sabiendo que tenemos que restar la longitud final menos la longitud inicial. Esto lo tenemos que dividir dentro de 100 para poderlo pasar a metros. Al restar 25 menos 3.5 da un total de 21.5 centímetros, que multiplicado por 100 metros nos da 0.215 metros. Ahora, al igual que en el experimento anterior, vamos a sustituir la ley que ya conocíamos
Entonces quedaría la masa multiplicado por la gravedad, que como sabemos es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, dividido la variación en la longitud, que era de 0.215 metros. Con la ayuda de una calculadora vamos a operar esto y nos quedaría que la constante es igual a 82.79 newtons sobre metros. Recordemos que newtons está dado por kilogramos sobre metros sobre segundos al cuadrado. Y aquí tendríamos la constante de nuestro segundo resorte. Ahora vamos a calcular la tensión de cada resorte. En la parte experimental lo que vamos a hacer es hacer una especie de triángulo que tenga una angulación de 45 grados y colocaremos los dos resortes. Como segundo paso tomaremos una fotografía de la angulación que este tiene, que en mi caso era de 45 grados. Luego vamos a medir cada resorte. Mis resortes eran iguales y por ende medían lo mismo, así que solo tomé la foto de uno. Y procederemos a anotarlo. Luego vamos a colocar una masa con un peso conocido, en mi caso era de 2 libras, y luego la dejaremos caer a modo de que los resortes se estiren. Una vez que los resortes se hayan estirado, vamos a medirlos nuevamente y volveremos a anotarlo. Y por último, tomaremos la medida de la nueva angulación, que en mi caso era de 50 grados. Muy bien, ahora vamos a calcular la tensión de cada uno de los resortes. Tenemos que para iniciar, recordemos que los datos que ya conocíamos era el valor de la masa, que era de 2 libras, y al momento de pasarlo a kilogramos queda esto que está acá, en esta parte de acá. Y otro dato que teníamos era la longitud inicial, que era de 5 centímetros, y asimismo la longitud final, que fue de 9.4 centímetros. El ángulo inicial, que fue de 45 grados, y el ángulo final, que fue de 50 grados. Vamos a calcular la constante del resorte número 1. Algo que es importante recalcar es que mis resortes eran iguales, o sea, medían lo mismo y se estiraron lo mismo. Así que al momento de calcular la constante del resorte 1, esta será igual a la constante del resorte 2. Recordemos la fórmula, que para sacar la constante dividimos la fuerza dentro de la variación de la longitud. Recuerden que la fuerza está al momento de multiplicar la masa por la gravedad, y la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Lo primero que vamos a hacer es calcular la variación de la longitud, restando la longitud final de la longitud inicial. Al momento de hacer esto, el resultado nos quedaría en centímetros, por lo que de una vez lo vamos a dividir dentro de 100 metros para expresarlo en metros. Nos quedaría que la variación de la longitud es de 0.044 metros. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir en la fórmula, esta fórmula de acá, y nos quedaría la masa multiplicando la gravedad dividido la variación de la longitud. Al momento de operar esto nos queda que la constante es igual a 202.26 newtons sobre metros. Y recordemos que la constante del resorte 1 va a ser igual a la constante del resorte 2, porque estos eran iguales. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X, y quedaría, recordemos que el eje X es esta línea de acá. Esta línea de acá, y este sería el eje Y. Entonces quedaría
tensión 1 que multiplica el ángulo menos la tensión 2 que va a multiplicar al ángulo. Y esto lo vamos a igualar a 0. Al momento de despejar la tensión 1, nos quedaría que la tensión 1 es igual a la tensión 2 multiplicando el ángulo de 50 dividido el coseno de 50. Aquí nos podemos dar cuenta que estos dos se cancelan, por lo que nos quedaría que la tensión 1 es igual a la tensión 2. Ahora haremos la sumatoria en el eje Y y quedaría de la siguiente manera. Tensión 1 que va a multiplicar al seno del ángulo menos la tensión 2 que multiplica al seno del ángulo menos la tensión 3 que sería esta de acá, que es el peso. Reordenamos y vamos a sustituir los valores, recordando que el ángulo era de 50 y la tensión 3, que es el peso, es de 8.90 newtons. Esto sale al momento de multiplicar la masa por la gravedad. El seno de 50 es de 0.7660. Bueno, ahora tenemos que despejar la tensión 2. Y sabemos que al momento de encontrar la tensión 2 es igual a la tensión 1, ya que estas son iguales. Al momento de despejar la tensión 2, nos queda que tenemos que dividir 8.90 newtons dividido 0.587. Esto sale al momento de multiplicar el ángulo de 50 por el seno de 50. Y lo único que resta por hacer es hacer la operación que está acá. Y tenemos que la tensión es igual a 15.16 newtons. Y al momento de encontrar esto, automáticamente encontramos la tensión número 1, ya que habíamos evaluado que estas son iguales. Haremos una segunda parte del experimento que ya realizamos, pero ahora va a haber una variación en la masa. Lo primero que vamos a hacer es tomar la medida del ángulo que vamos a utilizar. El mío medía 5 centímetros. Luego haremos el triángulo con una angulación de 45 grados y posteriormente dejaremos caer esta masa a modo de que los resortes se estiren, y una vez estirados procederemos nuevamente a medirlos y lo anotaremos. En mi caso, al momento de que el resorte se estiró, tenía una medida de 19.4 centímetros y volveremos a medir el ángulo. Mi ángulo era de 56 grados. Ahora calcularemos la tensión de cada uno de los resortes. Los datos, recordamos que los datos que ya teníamos era la masa, que era de 4 libras. Al momento de expresarlo en kilogramos, esto sería 1.814 kilogramos. La longitud inicial era de 5 centímetros, la longitud final fue de 19.4 centímetros. El ángulo inicial era de 45 grados y el ángulo final fue de 56 grados. Aquí tenemos otra vez la fórmula de Hooke ya despejada para calcular la constante de cada uno de los resortes. Como los resortes medían lo mismo, se estiraron lo mismo, entonces tendrán la misma constante, así que solo calcularé una constante. Bueno, al momento de expresar los centímetros a metros, quedarían que los 19.4 centímetros, al expresarlos en metros, queda como 0.194 metros, menos 0.05 metros, que sabemos que para calcular la variación de la longitud, restamos la longitud final de la longitud inicial, y entonces nos quedaría como resultado 0.144 metros.
Ahora vamos a sustituir valores. La fuerza, recuerden que es la masa multiplicado la gravedad, que es de 9.81 metros. Esto nos da newtons y entonces lo dividimos dentro de metros. Y al momento de operar esto nos queda que la constante es igual a 123.61 newtons sobre metros. Ahora vamos a calcular la tensión 1. Vamos a utilizar la constante elástica del resorte y va a multiplicar la variación del tiempo, de la longitud, perdón. Al momento de operar esto nos queda que la tensión 1 es igual a 17.80 newtons. Ahora lo que vamos a hacer es una sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Vamos a comenzar con el eje X, que recuerden es la parte horizontal. Y tenemos que la sumatoria de la fuerza en X va a ser igual a la tensión 1 por el coseno del ángulo menos la tensión 2 por el coseno del ángulo. Esto igualado a 0. Al momento de despejar la tensión 1 nos queda que la tensión 1 es igual a la tensión 2 que multiplica el coseno del ángulo, que era de 56, multiplicando el coseno de 56. Como podemos observar, esto lo podemos cancelar y nos queda que la tensión 1 es igual a la tensión 2. Ahora haremos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, y recuerden que el eje Y es el que está de forma vertical. Nos queda que la sumatoria en el eje Y es igual a la tensión 1 por el seno del ángulo menos la tensión 2 por el seno del ángulo menos la tensión 3, que la tensión 3 es el peso de nuestra masa. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir, vamos a reescribir en base a la tensión 2, y que quedaría de la siguiente manera. La tensión 2 es igual al seno más la tensión 2 por el seno del ángulo menos la tensión 3, y esto lo vamos a igualar a 0. Vamos a sustituir valores. Sabemos que el ángulo es de 56 grados y el peso es de 17.80 newtons. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir o despejar la tensión 2. Esto lo vamos a hacer multiplicando el ángulo de 56, que es de 0.99, por el ángulo del seno de 56, y esto lo vamos a dividir dentro de nuestro peso, que quedaría de la siguiente manera. La tensión 2 es igual a 17.80, que es el peso, dividido la multiplicación de esto de acá, y al momento de multiplicar nos quedaría que la tensión 2 es igual a 21.68 newtons. Y hasta aquí sería todo. Gracias.